Recomiendo el trabajo hacia la plenitud con Alejandro, porque si eres una persona medianamente consciente y has hecho trabajo personal y has hecho terapia psicológica o terapia de cualquier otro tipo, buscando respuestas, buscando soluciones, te habrás dado cuenta que la cabeza solo no sirve. En mi caso, hice durante muchos años terapia psicológica, Gestalt, sistémica, humanista, un montón de otro tipo de terapias, y al final te das cuenta que necesitas algo más profundo. Solo con entender tus procesos no basta para que no sigan repitiéndose. Solo con entender que tienes unos patrones no basta para no seguir usándolos. Solo con creer no basta, porque todo eso está de cuello para arriba, como mucho del torso para arriba. Con Alejandro trabajas con lo primitivo, con el instinto, con la intuición, con lo primal, como dice él. Y eso es mucho más auténtico. Trabajas haciendo consciente lo inconsciente y lo que estaba en el subconsciente. Y eso es lo que te arrastra. Y Jung ya lo decía, que si no hacemos consciente lo que está en el inconsciente, seremos esclavos del mismo, y así es. Entonces, para mí trabajar con este proyecto de Alejandro es como muy iluminador para entender procesos que durante décadas sabía que existían, patrones que sabía que existían, que seguramente muchos se remontan a varias generaciones en mi clan, y que la conciencia racional no era capaz de sanar. Trabajar de este modo, trabajar con Alejandro, me ha ayudado mucho, en mucho menos tiempo que otro tipo de terapias, a entender qué debo desprogramar, por qué y cómo hacerlo. Ir encontrando mis propias soluciones. Así que os lo recomiendo de corazón. Bueno, pues yo no puedo estar más agradecida a todo el trabajo de Alejandro conmigo. Me ha guiado, me ha apoyado, me ha soportado, y todo para intentar buscar la mejor versión de mí misma. Mi nombre es María, yo también soy terapeuta, trabajo en el campo del desarrollo personal, aparte de ser naturópata y otras cosas. Y ya cuando conocí a Alejandro era muy consciente de toda la programación que traemos con nosotros. Yo trabajo con creencias, porque trabajo desde el terreno del coach, desde el terreno más racional. También trabajo desde la liberación emocional, con lo cual me he dado cuenta pues, del poder que hay de nuestras emociones. Y sin embargo no pude ir mucho más allá. Era muy consciente de la fuerza que tenía el inconsciente, pero las únicas herramientas que llegaban a mí pues eran del estilo de las regresiones, constelaciones familiares, es decir, desde el trabajo más espiritual y racional. Mi máxima era trabajar a través del amor incondicional, desde el respeto, desde la conciliación, la empatía, etc. Cuando conocí a Alejandro me confrontó muchas cosas. Al principio eran batallas intelectuales, en donde él me decía que había mucho autoengaño en mí y que yo no era consciente de que ese autoengaño estaba en mí. Que muchos conflictos que yo podía estar teniendo en relaciones interpersonales se debían a ese autoengaño y a esa rabia de la que yo no era consciente. De esa rabia, de ese desamor, de esas inseguridades, etcétera, que yo no era consciente. Alejandro sigue una dinámica donde te va testeando y te va diciendo cosas que puedes digerir, cosas que puedes ver, que estás en capacidad de rascar y poder ver. Y a través de los animales te confronta sin que te diga cosas hirientes, sino que tú mismo te vayas dando cuenta. Y testeó en mí ciertos animales que yo podía aceptar, y aún así pues no le hacía demasiado caso. Me iba dando cuenta de que había cosas que él decía que eran ciertas, pero aún así yo no conseguía hacerle gran caso porque mi ego me lo impedía. Yo ya estaba muy empoderada en todas mis técnicas y en todo lo que yo ya había conseguido. Estaba convencida que a nivel vocacional estaba donde tenía que estar y yo era muy reconocida y por tanto me sentía en éxito. Pero había muchas cosas que no iban bien. Había muchas cosas en las que yo no estaba satisfecha
Y una de las cosas que él me dijo es que yo seguía viviendo desde una gran tensión. Bueno, pues me hizo falta que libráramos muchas batallas intelectuales, aunque nos encante, porque solo tuve que ir a un temazcal. Fui a un taller, circunstancialmente, mi ego solo me permitía ir a ayudar, con lo cual fui de la mano de clientes míos y, como siempre, pues la vida te regala cosas insospechadas y el regalo no fue para ellos, el regalo fue para mí. Y es que solo hizo falta un temazcal para que yo me abriera y ya no pudiera dejar de ver. Y me diera cuenta de toda la mierda que yo llevaba dentro, de todo el dolor, de todos los miedos, obviamente de todas las inseguridades, de mi gran necesidad de control, de mi gran falta de autoconfianza, ni siquiera sabía lo que era eso, de mi gran falta de confianza cuando yo estaba trabajando con la energía y de creamos nuestra realidad y cosas de esas, y sin embargo no había una confianza real, solo era una confianza desde el control. Y desde entonces lo que te puedo decir es que lo puedo explicar desde un símil. Fue como si al temazcal encendiese un fuego, yo fuera una olla, en mi interior fuera leche, voy a poner que es leche, y comenzara a hervir. Y toda esa espuma y toda esa nata que se iba hacia afuera era toda mi mierda. Todas esas inseguridades, todos esos controles, todos esos miedos, todas esas soledades, esas necesidades de reconocimiento, etcétera, etcétera. Alejandro lo único que iba haciendo es ponerle un poquito de agua cada rato, de manera que yo pudiera seguir hirviendo. Y de ese modo, durante 5 años hirviendo de forma constante, pude limpiar y alucinar de todo lo que había dentro de mí. Y ahora apago el fuego ya, más o menos unos 4 o 5 meses, y observo que siguen saliendo cosas de una forma más pausada. Y no podría, sinceramente, decir ni qué parte, ni cómo ha sucedido, ni qué he sacado. Ha sido todo como una vorágine y lo único que sé es cómo me encuentro en este instante. Y aunque no estoy viviendo plenamente, ahora lo que sí estoy es muy consciente de lo que siento en cada instante. Y soy muy consciente del equilibrio que existe hoy entre mi mente y lo que siento. Soy consciente de cómo me siento ahora grabando este vídeo, por ejemplo. Y también soy consciente de que aunque hay una parte de miedo y de inseguridad que sigue ahí, también hay una gran parte de autoconfianza y de falta de control, es decir, de espontaneidad. Sé que voy en el camino, y sigo en él, en el camino de la plenitud, o sea que es muy acertado ese nombre porque en verdad voy en camino de ser la mejor versión de mí misma. Estoy viviendo ya desde donde quiero vivir, aunque eso me confronta con grandes miedos, en donde quiero vivir y cómo quiero vivir y cómo quiero sentirme. Así que no puedo dejar de agradecer todo lo que Alejandro me ha regalado. Nada, era para grabar este vídeo como testimonio. Si lo grabo es por las ganas de agradecer a Alex, las ganas de, o sea, de poder manifestar el amor, el agradecimiento que me golpea en el pecho ahora. Esto no habría sucedido nunca antes. Las ganas de superar la vergüenza de grabar este vídeo. Y esas ganas vienen del agradecimiento por el trabajo que ha hecho Alex, por su esfuerzo, macho. Es que te has esforzado tanto, tanto, tanto que no sabría cómo explicarlo ahora mismo. Verte que nunca pierdes el ánimo con nosotros, que empieces a avanzar y que somos muy perezosos, y a pesar de eso cada vez seguías allí, cada vez seguías dándolo todo, hasta que, bueno, te vi entregar todo lo que podías entregar hasta la extenuación, y eso es
eso no tiene palabras. Ahí te quedas o ¿qué hago yo si él está haciendo más por mí de lo que soy capaz yo de hacer por mí? El trabajo, claro, que ha sido fuerte, ha sido duro por momentos, porque en mi caso me tocó reconocer ese bebé herido, ese bebé que desde cero prácticamente fue, bueno, tuvo sus heridas. Y cómo he vivido toda la vida desde ese bebé herido. Entonces, bueno, en el trabajo que hacíamos yo qué sé, cuando corrías, cuando gritábamos, cuando abrazábamos, o sea, no sé, fue reconocer muchas cosas. Los animales te daban perfecta claridad de lo que te estaba pasando, de cómo eres, de cómo reaccionas. Y claro, muchas veces te ibas, sí, reconocías el animal, incluso explicabas el animal a alguna persona, pero bueno, no lo profundizabas dentro. Otras veces que sí, que lo profundizabas y cuando se iban produciendo los pequeños cambios, ibas descubriendo cosas sobre ti. Y nada, ¿qué más? Yo qué sé, fueron tantas miles de cosas. Pero bueno, otra de las cosas que me ha sorprendido mucho es esto del trabajo en grupo, de dejar que los otros vean pues tu oscuridad, tus cosas que no están muy bien, pero al mismo tiempo cómo podías dejar que eso cambiara y cómo el resto del grupo después podía reconocer en ti pues, o la ternura, al niño juguetón, y eso es muy, muy de agradecer. Y nada, que muchísimas gracias, al grupo y a los pequeños grupos que nos fuimos haciendo en distintos días. Y nada, abrazos para todos, abrazos para Alex, abrazos para María y nada más. Muchas gracias.